Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de funciones. En este video vamos a tratar funciones hiperbólicas. Específicamente vamos a hablar sobre su dominio, su rango y bosquejo de este tipo de funciones. Para comenzar, este tipo de funciones, funciones hiperbólicas, en su notación son muy parecidas a las funciones trigonométricas, sin embargo, son funciones exponenciales cuya base es el número Euler, el número E. Existen diferentes tipos de funciones de las hiperbólicas. La primera de ellas es la función seno hiperbólico. Vamos a primeramente trabajar las funciones más básicas y directas de las funciones hiperbólicas. Entonces, comenzando con seno hiperbólico, se escribe de la siguiente manera. Y como habíamos comentado, a pesar de que en su notación tiene incluido, o aparentemente tiene incluido un operador trigonométrico, realmente es un operador exponencial y está compuesto por dos exponenciales y una división. Entonces, la función seno hiperbólico se puede reescribir como e a la x menos e a la menos x, todo eso entre 2. Si nosotros graficamos dicha función, sería la que tenemos del lado derecho en la imagen. En el plano cartesiano, como habíamos comentado, realmente es una función exponencial. Y como podemos observar, el dominio específicamente de esta función va a ser elemento perteneciente a los reales, tal que todos los reales. Y en el caso de su rango, va a ser elemento perteneciente a los reales, tal que también todos los reales. Entonces, por limitaciones del operador seno hiperbólico, realmente no existe. Si nosotros quisiéramos trabajar la función seno hiperbólico de una función, en este caso g de x, y estamos hablando precisamente de una función compuesta, tenemos originalmente a una función definida como g de x, a la cual le aplicamos el operador seno hiperbólico, y para determinar el dominio de esta función en términos generales, simplemente hay que determinar el dominio de la función g. Entonces, el dominio de f prácticamente o directamente es el dominio de g. Segundo operador, tenemos la función coseno hiperbólico de x, reescrito como funciones exponenciales, sería e a la x más e a la menos x, eso dividido entre 2. En este caso, de la función coseno hiperbólico de x, la función más básica de coseno hiperbólico, su dominio son todos los reales, como lo podemos observar en la gráfica del lado derecho, cuál es su representación gráfica. Y en el caso del rango, van a ser valores en y perteneciente a los reales, tal que y sea mayor o igual a 1. Entonces, para cualquier valor en x, nuestra función va a estar definida o vamos a tener gráfica para la función coseno hiperbólico, y solamente para valores en y iguales a 1 o mayores vamos a tener gráfica. Y si estuviéramos hablando de una función compuesta, en este caso de coseno hiperbólico de g de x, también el dominio va a ser perteneciente a los reales, tal que es el dominio de g. Entonces, de forma muy similar a la función seno hiperbólico, si nosotros queremos determinar el dominio de esta función, simplemente encontrando el dominio de g, encontramos el dominio de f. Siguiente función es la función tangente hiperbólico de x, como la función más básica. Para esto, si nosotros, de forma muy similar a las identidades trigonométricas,
o las funciones trigonométricas tangente hiperbólico también se define como el cociente de seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico de x. Así, bueno, rehaciendo la sustitución en términos de los exponenciales, aquí ya lo voy a poner de forma simplificada, nos va a quedar como e a la x menos e a la menos x, todo eso dividido entre e a la x más e a la menos x. Si nosotros graficamos esta función, tangente hiperbólico de x, va a ser parecida a la que tenemos en esta imagen. Como pueden observar, el dominio de esta función van a ser todos los reales, y en el caso del rango, vamos a tener, realmente presenta asíntotas esta gráfica. Entonces van a ser valores de y pertenecientes a los reales tal que el valor de y se encuentre entre menos 1 y 1. Totalmente abierto, porque como habíamos comentado, realmente va a tener o presenta asíntotas. Esta gráfica y dichas asíntotas son las rectas y igual a menos 1 y y igual a 1. Y al tratarse de asíntotas, pues realmente nunca llega a valer menos 1 o 1 respectivamente. Hablando de la función, una función compuesta con el operador tangente hiperbólico, sería tangente hiperbólico de g de x. Por tanto, el dominio de esta función va a ser perteneciente a los reales tal que el dominio de g. Y también de forma parecida a las dos funciones hiperbólicas anteriores, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, el dominio de su función compuesta también van a ser, lo obtendríamos encontrando el dominio de g. O una vez más, o a la expresión que le estamos aplicando, este operador hiperbólico. Siguiente función, en este caso tenemos a la función cotangente hiperbólico de x, hablando de la expresión más sencilla. Si nosotros, bueno, en este caso va a ser también siguiendo esa regla de las funciones trigonométricas, en este caso cotangente hiperbólico se va a reescribir como 1 sobre tangente hiperbólico. Queda entonces en este caso invertido, ya reescrito con los términos exponenciales, quedaría reescrita como e a la x más e a la menos x entre e a la x menos e a la menos x. Entonces, haciendo esa comparativa, veríamos que simplemente los términos del cociente con tangente hiperbólica y cotangente hiperbólica están invertidos, ¿sí? El numerador queda en el denominador y viceversa. Si nosotros graficamos la función cotangente hiperbólico, sería la gráfica que tenemos del lado derecho. Y como podemos observar, en este caso, el dominio de esta función van a ser todos los reales menos x igual a 0. Entonces sería el dominio perteneciente a los reales tal que todos los reales menos el elemento 0. Y como en la gráfica o de forma visual podemos constatar, va a presentar precisamente esta gráfica, presenta una asíntota vertical como la recta y igual a 0. Perdón, x igual a 0, que coincide precisamente con el eje de las y. Entonces nuestra gráfica, ¿sí?, a medida que los valores de x tienden a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, la gráfica se va a ir acercando al eje de las y. Precisamente ahí es donde está esa asíntota. En cuestión del rango, ahora podemos observar que va a ser un conjunto de valores de y perteneciente a los reales, tal que, en este caso, también tiene comportamientos asintóticos. Vemos que los valores en y para los cuales está definida o tenemos la función o tenemos gráfica
y va a ser desde menos infinito a menos 1, ¿sí? Totalmente abierto, y de 1 a infinito. Entonces, para esos dos conjuntos de valores vamos a tener gráfica. Entonces, primeramente y tiene que ser menor a menos 1, disyunción y mayor a 1, cerrado. Ese sería entonces el rango de esta función. Si habláramos de una función compuesta, o sea, cotangente hiperbólico de g de x, para esto nosotros tenemos que determinar el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función va a ser perteneciente a los reales, tal que determinamos el dominio de G y que G de X vaya a ser diferente a 0. Como, bueno, esto se deduce por el hecho de como nuestra función básica puede tomar cualquier valor menos el 0. Precisamente ahora como vamos a tener a g de x, entonces g de x como tal, toda la función tiene que ser diferente de 0. O no puede ser 0. Pues si se hace 0, se estaría cumpliendo precisamente esta parte. Perdón, se estaría cumpliendo esta parte. Y bueno, no calcularíamos o determinaríamos correctamente el dominio de la función. Y el resto de los valores de x directamente pues también van a depender de g. Por tanto sería el dominio de g. Ahora, en el caso del rango, aquí pues bueno, vamos a tener ciertos detalles que bueno, tal vez no se comentaron en la parte de tangente, pero como podemos ver en la parte gráfica, como nos dice, puede tomar cualquier valor que va de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito, ¿sí? En términos de y, pero esa franja que va de menos 1 a 1 en valores de y, ¿sí? Pues no lo puede tomar o no estaría definido. A lo que quiero llegar es que entonces el rango de nuestra función, ¿sí? Va a estar limitado precisamente por esa franja. Va a poder tomar cualquier valor, ¿sí? Menos valores en el intervalo de menos 1 a 1. Es importante pues destacar esta parte. Y el resto del rango pues dependería realmente del rango de la expresión g. Siguiente función, en este caso tenemos secante hiperbólica, la función secante hiperbólico de x, que ya representado como o aplicando precisamente ese patrón de las operaciones trigonométricas, secante lo podemos reexpresar como 1 sobre coseno, en este caso sería 1 sobre coseno hiperbólico de x, y que bueno, ya reescrito como, en este caso como con funciones o términos exponenciales, operadores exponenciales, nos va a quedar como 2 sobre e a la x más e a la menos x. Si graficamos esta función, y nosotros vamos a tener la siguiente gráfica. Podemos observar que el dominio de la función secante hiperbólico de x, que va a ser conjunto de elementos perteneciente a los reales, tal que todos los reales. Y en el caso del rango, bueno, se está relativamente limitado. Vamos a observar que tiene una asíntota horizontal y igual a 0, o que coincide con el eje de las x, y entonces los valores de y solamente van a ir desde 0
abierto hasta 1 cerrado. Pues es el máximo valor en términos de y que puede tomar la gráfica. Si estuviéramos hablando de una función compuesta, o sea, seno hiperbólico de g de x, como el dominio de la función básica son todos los reales, por tanto, en este caso, el dominio va a depender directamente del dominio de g. Aquí le estamos aplicando este operador hiperbólico. Y en cuestiones del rango, solamente vamos a poder tomar valores desde 0 abierto hasta 1 cerrado. Y en esta parte, para finalizar, la función coseno es la función cosecante hiperbólico de x. Voy a borrar esta parte. Cosecante hiperbólico de x. Que es ya expresado con términos exponenciales, sería 2 sobre e a la x menos e a la menos x. Esto por el hecho de que cosecante hiperbólico se puede reescribir también como 1 sobre seno hiperbólico. El dominio de esta función, como podemos observar en la gráfica al lado derecho, van a ser todos los reales menos el elemento 0. Y en el caso de rango, van a ser valores en y pertenecientes a los reales, tal que todos los reales menos el 0. Tratándose de una función compuesta, si nosotros tuviéramos a la función cosecante hiperbólico de g de x, para determinar su dominio va a ser perteneciente a todos los reales, tal que, en este caso, el dominio de g, y que g de x sea diferente de 0. Muy bien, realicemos algunos ejemplos en el proceso analítico para determinar el dominio de funciones hiperbólicas. Para empezar tenemos la función seno hiperbólico de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Para esto necesitamos identificar al término que le estamos aplicando el operador hiperbólico. En este caso sería denotado o nombrado como g de x y va a ser la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Y como habíamos dicho casi al principio del video, para determinar el dominio de una función seno hiperbólico de g de x, necesitamos encontrar el dominio de dicha expresión de g de x. Como podemos observar, esta es una función radical. Por tanto, el término que está dentro de la operación raíz cuadrada, que es x cuadrada menos 1, tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí vamos a factorizar, quedando los siguientes factores lineales. Y de aquí ya podemos observar quiénes son las raíces de esta expresión. Voy a utilizar este método un poco más gráfico para encontrar el dominio de dicha función. Entonces ubico las raíces en la recta numérica, también teniendo en cuenta como si fuera el plano, ahí tendríamos el eje Y, este sería el eje X, y estamos hablando que tenemos una parábola centrada en el origen, pero desplazada un lugar hacia abajo, sería algo así. Y vemos que aquí la pregunta es ¿para qué valores de x la parábola está por encima, ¿sí?, del eje de las x? Pues serían esos dos segmentos de la parábola. El segmento del medio pues está por debajo del eje de las x, por tanto lo vamos a omitir. Y entonces aquí podemos observar que el dominio de g va a ser perteneciente a los reales, tal que x sea menor a menos 1 o igual, disyunción x sea mayor o igual a 1. Por tanto, el dominio de la función va a ser x elemento perteneciente a los reales, tal que x sea menor o igual a menos 1 o x sea mayor o igual
A1. Y ese sería básicamente el dominio de la función. O sea, todos los valores de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Como podemos ver en la gráfica del lado derecho, precisamente tenemos eso, ¿verdad? Entonces, para todos estos valores en X, ¿sí? Si nosotros lo proyectamos hacia arriba, pues vamos a encontrar gráfica. Por tanto, pues tenemos que todos estos valores en X de menos infinito a menos 1 son parte del dominio, al igual que el conjunto o intervalo de valores de que va desde 1 hasta infinito. De menos 1 a 1 no hay gráfica, por tanto no es parte del dominio. Ya, bueno, con la imagen podemos corroborar precisamente este proceso analítico. Y bueno, como observaron, pues es relativamente sencillo su determinación. Una vez más, solamente es encontrar el dominio de G y encontramos el dominio de F. Siguiente ejemplo, ahora tenemos la siguiente función, coseno hiperbólico de 1 sobre x menos 2. Para esto también volvemos a identificar a g de x, que sería 1 sobre x menos 2. No olviden, g de x es a quien le estamos, a la expresión que le estamos aplicando al operador hiperbólico. En este caso, esa expresión es 1 sobre x menos 2. Siguiente, vamos a determinar el dominio de esta función. Esta función es una función racional, puramente polinómica, por tanto el dominio en general van a ser todos los reales, menos un conjunto de valores, los cuales son las raíces del denominador. O sea que x, si lo igualamos a 0 y despejamos x, o encontramos los valores de x que satisfacen esta expresión, encontraríamos a 2. O sea que son todos los reales menos el conjunto del elemento 2. Y como podemos observar en la gráfica al lado derecho, para todos los valores de x, menos para el valor 2, ¿sí? Vamos a tener gráfica, o son pertenecientes o son parte del dominio de la función. Siguiente, tenemos ahora la función tangente hiperbólico del logaritmo de 4x menos 1. Aquí g de x va a ser logaritmo de 4x menos 1. Al ser una función logarítmica, aplicamos el criterio de que todo el argumento logarítmico tiene que ser mayor que 0. De aquí despejamos x o resolvemos esta pequeña inecuación y por tanto el dominio de g nos va a quedar perteneciente a todos los reales, tal que x sea mayor que un cuarto. Por tanto, el dominio de f pues va a ser igual al dominio de g. O sea que para todos los valores mayores a un cuarto, ¿sí? Vamos a tener una gráfica, ¿sí? Ya definida en el plano. Y bueno, aquí podemos, en la imagen del lado derecho, precisamente vemos la gráfica de esta función tangente hiperbólico logaritmo de 4x menos 1. También se trazó una recta, ahí tenemos la ecuación de dicha recta, una recta vertical, que es la recta x igual a 0.25 o un cuarto, ¿verdad? Y que bueno, como nos dice el proceso analítico, que para todo x mayor a un cuarto va a ser dominio de la función. Siguiente ejemplo, tenemos la función cotangente hiperbólico de pi menos e a la 2x. Aquí, bueno, queda un poco más complejo. Hay que recordar quién es el dominio de una función cotangente ya compuesta, o cotangente de hiperbólico de g de x. Y para esto hay que encontrar el dominio de la función g. En este caso, la función g es la siguiente expresión, pi menos e a la 2x. Y como podemos observar, realmente esta es una función exponencial, base e, y su dominio son todos, el dominio de g realmente son todos los reales. Pero también después, enseguida, vamos a igualar a g de x con 0 y vamos a despejar a x de esta expresión o vamos a encontrar los valores de x que satisfacen dicha expresión.
Y en este caso pues va a ser despejándolo. Entonces quedaría pi igual a e a la 2x. Aplicamos el operador logaritmo a ambos lados con el objetivo de quitar la base e del lado derecho. Entonces se cancelarían esos dos operadores opuestos directamente conectados y nos quedaría el logaritmo de pi igual a 2x. Y por último dividimos todo entre 2 quedando logaritmo de pi sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entonces el dominio de f va a ser un conjunto de valores perteneciente a los reales, tal que el dominio de g, en este caso son todos los reales, menos el conjunto de valores de x para los cuales la función se hace 0, que en este caso sería nada más 1, que es logaritmo de pi sobre 2. Realmente lo que valga esto, ¿verdad? Entonces, en la gráfica del lado derecho, precisamente se grafica la función f, que es la gráfica al morado, y también se está graficando la recta vertical x igual al logaritmo natural de pi sobre 2. ¿Sí? Numéricamente no sé bien cuánto vale, pero bueno, sería esa. Entonces, como podemos observar, para cualquier valor en x, la función está definida menos para este valor, que sería el de este puntito. Pero para los otros también está definida. Siguiente ejemplo, tenemos ahora la función secante hiperbólico. Para esto vamos a aplicar también el criterio. No hay que olvidar que el dominio de secante hiperbólico de x son todos los reales. ¿Sí? Entonces para esto solamente encontrando el dominio de g vamos a encontrar el dominio de f. Entonces g es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4, muy parecida creo al primer ejercicio. Entonces decimos, aplicando el criterio, decimos que x cuadrada menos 4 tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, todo lo que está dentro de la operación raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Factorizando, nos quedaría ahora la siguiente ecuación. Una vez más la vamos a resolver de forma gráfica. Entonces yo pongo mi recta numérica, ubico las raíces. La raíz del primer término es menos 2 y la raíz de este segundo término es más 2. También tomando en cuenta tenemos una parábola, ¿sí? Cóncava hacia arriba y estaría así. Y ese sería el eje de las y. Entonces aquí la pregunta es, ¿para qué valores de x la parábola está por encima del eje de las x? Pues sería este segmento, esta parte, o estos dos segmentos de la parábola, estar por encima del eje de las x, o de esta recta numérica, de la horizontal. Entonces para cualquier valor de x que va de menos infinito a menos 2, vamos a tener gráfica, o de 2 a infinito. Tenemos este otro pedazo de gráfica. Por tanto, el dominio de G, son todos los reales, perteneciente a los reales, tal que x sea menor o igual a menos 2, disyunción, x sea mayor o igual a 2. ¿Por qué es 2? Porque bueno, no hay que olvidar que en este caso secante puede solamente el operador secante hiperbólico se le puede aplicar a cualquier número real, desde menos infinito hasta infinito, o sea, todos los reales, no hay problema. Y en el caso de la inecuación, pues nos está diciendo que contiene el igual, el operador comparación. Muy bien. Y como podemos observar en la gráfica, efectivamente va desde menos infinito hasta 2, a menos 2, perdón, y de 2 a infinito. Ese sería entonces la resultante. Y último ejemplo, tenemos la función cosecante hiperbólico del logaritmo natural de x. Para esto, bueno, nosotros, y recordando al principio del video, la función cosecante hiperbólico de x eran todos los reales menos el elemento 0.
Entonces, primeramente hay que encontrar el dominio de g, en este caso g es logaritmo natural de x. Y bueno, recordando la gráfica, ya haciendo rapidito esto, el dominio de un logaritmo natural de x va a ser x mayor a 0. Entonces, para cualquier valor mayor a 0, sí se le puede aplicar la operación logaritmo o tenemos gráfica de la función logaritmo de x. Hecho esto, también enseguida vamos a igualar a g de x con 0. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de x igual a 0. Aplicamos base e a ambos lados de la expresión con el objetivo de quitar este operador logaritmo. Resolvemos, estos dos se cancelan y nos quedaría x igual a e a la 0, o sea, igual a 1. Y por tanto, el dominio de f va a ser un conjunto de valores pertenecientes a los reales en x, tal que el dominio de g, que sería x mayor a 0, y que x sea diferente de 1. Y ese sería entonces el dominio de esta función. Si nos vamos a la gráfica, o graficáramos precisamente esta función, coseno hiperbólico logaritmo natural de x, podemos constatar, ¿verdad?, que para todos los valores en x desde 0 hasta infinito, exceptuando el 1, pues vamos a ver que tenemos gráfica o que son el dominio de la función. Aquí, como podemos observar, en un intervalo de 0 a 1, tendríamos, o tenemos más bien dicho, este pedazo de gráfica, de curva, y se va asintóticamente hacia abajo, acercándose a la recta vertical x igual a 1. Luego tenemos un segundo segmento de la gráfica que va desde 1, sin tocarlo, hasta infinito. Estos son valores en x, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, pues espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Se les ha hecho interesante cómo trabajar funciones hiperbólicas, determinar el dominio de este tipo de funciones, ¿sí? Y es importante, bueno, en esta parte hacer ciertas recapitulaciones. Por ejemplo, en el caso de, bueno, que no comentamos lo de los rangos, comúnmente siempre encontrar el dominio de la función, pero en el caso del rango, el rango de estas funciones depende mucho de las funciones f, dependen mucho de la función g. En este caso, el rango de una función como la que tenemos precisamente ahí, la raíz de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, el rango específicamente de la función son todos los valores de 0 en y, ¿verdad? Todos los valores de y que van de 0 hasta infinito. Y como podemos observar, el rango también de f es el mismo. Todos los valores desde 0 hasta infinito en y tenemos gráfica. Y esto porque el rango de solamente seno hiperbólico de x pues son todos los reales, entonces por ese lado no se está limitado. Siguiente, en el caso del rango coseno hiperbólico, hay que recordar que en este caso el rango de coseno hiperbólico de x va desde 1 hasta infinito. Y aquí quedó directamente precisamente el rango de esta función, como lo podemos ver en la gráfica del lado derecho, pues va desde 1 hasta infinito también, pues está limitado. Siguiente, en el caso de tangente hiperbólico, el rango de esta función, tangente hiperbólico de 1, pues va de menos 1 a 1, ¿sí? Sin totalmente abierto ese intervalo. Y que bueno, ya el rango de tangente hiperbólico del logaritmo de 4x menos 1, pues también resultó ser de menos 1 a 1. Aquí pues parece que menos 1 es parte del rango en esta gráfica, sin embargo no. Si nosotros lo pudiéramos hacer zoom y acercándonos,
veremos que habría un hueco ahí en la gráfica cuando y vale menos 1. Siguiente, cotangente hiperbólico. En el caso de esto, el rango de esta función, ¿sí? La de cotangente hiperbólico de x, el rango son todos los valores que van de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Y que bueno, ya en esta gráfica de cotangente hiperbólico de pi menos e a la 2x también va de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito, ¿sí? Su rango también. En el caso de secante hiperbólico de x, el rango era de 0 abierto a 1 cerrado. Y que bueno, aquí podemos ver precisamente también la gráfica de esta función también va de 0 hasta 1. Puede tomar el valor de 1 y que muy posiblemente sí lo está tomando, ¿sí? En el eje de las y, pero en el caso de 0, pues no, precisamente incluso ahí presenta una asíntota horizontal. Y por último, cosecante. En el caso de el rango de la función cosecante, pues serán todos los reales menos el 0, ¿sí? En el rango. Y como podemos observar también en esta gráfica, la de cosecante hiperbólico logaritmo natural de x, también son todos los reales en el eje de las y, menos para y igual a 0, ¿vale? Y que bueno, como les decía, muy comúnmente, pero tampoco es una regla, una ley, como sí lo es ahorita en este proceso para determinar el dominio. Para determinar el rango realmente solamente seguir como apoyo esa limitante, ¿sí? Que nos dan las funciones básicas. Pero pues, no es garantía, ¿sí? Lamentablemente, de que el rango de G sea el rango de F. Muy bien, pues espero, ahora sí, me despido, espero que haya quedado claro esta partecita. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.